Estábamos en Lucas, entonces ahora volvemos otra vez, ¿verdad? A Lucas. Y recordamos, ¿verdad? Que ya habíamos mirado, ¿verdad? Voy a recordar lo que vimos en el capítulo 9, ¿verdad? Les estoy dando cuenta que en la hoja vimos la misión, hermano, de los 12 discípulos, ¿se acuerdan? Que el Señor los comisionó y los mandó de dos en dos, ¿verdad? Después vimos acerca de la muerte de Juan el Bautista, vimos la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Vimos la confesión de Pedro, vimos también que Jesús otra vez anunció su muerte, ya la estaba anunciando varias veces, la volvió a anunciar, y después vimos cómo Jesús se llevó a 3 de sus discípulos a un monte muy alto y ahí se transfiguró, ¿verdad? Delante de ellos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Vimos también cómo Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Y otra vez, ¿verdad? Si ustedes están viendo ahí en el capítulo 9 y en el versículo 43, cómo Jesús, ¿verdad? Anunció otra vez su muerte, ¿no? Y decíamos, ¿verdad? De que si Jesús anunció su muerte, es porque era muy importante que ellos entendieran que Él iba a morir y por qué que Él iba a morir por ellos y por qué iba Él a morir por ellos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y vimos, hermano, también algo muy importante, ¿verdad? De que en el verso 46, ¿verdad? En Lucas 9:46, de que mientras Jesús les estaba hablando de ellos, algo muy importante, ¿verdad? Su muerte, ellos salieron con una tontería, hermanos, ¿verdad? ¿Lo está viendo ahí conmigo? Entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, imagínense, hermano. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Ya recordamos lo que pasó ahí. Después vimos cómo Jesús, ¿verdad? Reprendió a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Porque querían que cayera fuego y acabara con los samaritanos, ¿verdad? Y total, hemos visto eso, ¿verdad? Luego entramos ya al 10 y vimos la misión de los 70, ¿verdad? Las ayes sobre las ciudades. ¿Se acuerdan que vimos sobre las ayes? De que Jesús había dicho de que el castigo iba a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades que lo habían oído predicar la palabra, lo habían visto en acción, sanando y haciendo milagros. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso, hermanos? ¿Verdad? Y después regresaron los 70 y le contaron a él, ¿verdad? Lo que habían hecho y se regocijaron de que los demonios se sometían a ellos. ¿Se acuerdan? Y Jesús les dijo, ¿verdad? De que no se regocijaran de que los demonios se sometían a ellos, mejor que se regocijaran de que el nombre de ellos estaba escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan que habíamos visto todo eso? Bueno, pues ahora vemos aquí, miren, el verso 21. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Pues lo que yo trato de hacer es cuando yo estudio la palabra ahí en mi casa, una vez más, yo dejo que el Espíritu de Dios me hable. Y así como Él me habla a mí, como Él me hablará a mí, yo vengo y se las doy a ustedes. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y siempre debo yo de permitirle al Señor que Él trate conmigo primero, porque cuando hay pecado del que vamos a... Aquí no hay algo pecaminoso de lo que vamos a hablar, pero, y puede que sí, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que cuando hay un pecado aquí, yo tengo que dejar que Él me corrija a mí primero, ¿verdad? Porque si no lo dejo que Él me corrija a mí primero, hermano, entonces yo vengo aquí a ser un hipócrita. Vengo aquí, hermano, a decirle a usted que haga algo que yo no estoy haciendo. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame, Padre, aquí en esta área, los hermanos no saben, pero mi área, ellos tienen su área pecaminosa, yo tengo la mía, ayúdame en esta área, ayúdame, Señor. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen? Entonces yo se la voy a entregar como Él me la entregó a mí, ¿verdad? Es posible que usted pueda ver algo un poco distinto, y no hay problema, ya se lo dije. Mire, para que me entienda bien facilito, fíjense los teléfonos cómo están. Me están viendo los teléfonos. ¿Cuánto dicen amén? Uno me está agarrando del medio, ¿sí? El otro me está agarrando del lado. Pero están viendo la misma imagen, la misma cosa. El que está ahí atrás tiene una vista panorámica. Pero son 3 diferentes, ¿cómo se dice? Puntos de vista, pero están correctos los 3. ¿Verdad? Y usted
si el Señor le muestra algo, no está mal usted, ¿verdad? Simplemente que la palabra tiene un significado y tiene una interpretación, la de Dios, no la nuestra. ¿Dónde dice eso, pastor? En me gusta que pregunte usted eso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Por qué no me acompañan ahí? Fíjense, qué bonito es meterse a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Vea conmigo ahí. Vamos allá, Pedro. Amén. Déjenme encontrar a Pedro. Fíjense que también los jueves estamos en Timoteo, porque yo quiero saber en qué tiempo en el reloj de Dios estamos ahorita. Y yo creo que Timoteo nos va a ayudar a sondear eso, a escudriñar eso, a entender eso. ¿Verdad? Déjeme ver, puedo estar mal. Va a ser segunda, creo. Sí, es segunda, perdón. Si segunda de Pedro, la interpretación, ¿cuál interpretación? La del Señor. La escritura se interpreta, escritura interpreta escritura, ¿verdad? Nunca hay choque, nunca hay violencia en la escritura. Me refiero a que es como un rompecabezas. Cuando la pieza va donde debe de ir, la pieza encaja correctamente. ¿Cuánto dicen amén? Cuando la pieza no encaja es porque la estamos forzando a que encaje y no encaja, ¿verdad? ¿Cuánto dicen aquí? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Se fijó ahí? Ni siquiera yo tengo derecho a torcer la Escritura. Nadie tenemos. Porque nunca la profecía o la Escritura fue traída por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres, 40 hombres, pecadores, pero eran santos apartados para el Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron, esos 40, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En segunda de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? La escritura fue inspirada por el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Hay libros, quiero decirle, hay libros, hermano, y vuélvase de nuevo aquí, a Lucas 10:21. Hay libros, por ejemplo, libros apócrifos. ¿Sí sabía usted de eso? Libros, por ejemplo, escúcheme bien, la Biblia católica tiene seis libros apócrifos, ¿verdad? Tobías, primera y segunda de Macabeos, ¿verdad? Judí y Sedinasis, y me parece que Baruch también. Son seis libros. Hay muchos más libros que esos, ¿verdad? Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. ¿Cuánto dicen amén? Pero no son evangelios bíblicos aprobados, ¿verdad?, por el Señor. Estos, por ejemplo, yo le voy a decir a usted algo. Vamos a decir que yo estaba en 1960, ¿verdad?, aquí en Los Ángeles. Y yo estoy contando la historia de cómo Javier y yo aquí en 1960 nos reunimos un día en un McDonald's, y así el McDonald's en el 60. Y él sacó su celular y yo saqué el mío y nos estábamos tomando un Starbucks. El Starbucks no existía en 1960. Los celulares no existían en 1960. ¿Cuánto dicen amén? Dice a lo que quiero llegar. Dice: ¿a qué quiere llegar, pastor? Que estos libros apócrifos tienen ese tipo de choque. Hablan de cosas que no existían en el primer siglo. Hablan de cosas que existían ya en el tercer y cuarto siglo, el segundo, tercer y cuarto siglo. Lo cual quiere decir que estos libros fueron escritos después de Cristo y de los apóstoles. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Le puse el ejemplo. Javier y yo nos reunimos en el 60, en el McDonald's, y él sacó su celular y yo saqué el mío. No existían celulares en el 60. Y nos estábamos tomando una taza de bien cargado, ¿verdad? Café de Starbucks. No existía en Starbucks tampoco, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, por eso es que sabemos que los eruditos que han estudiado, que son de buenas fuentes, podemos confiar en ellos.
Entonces, los libros de la Biblia que tenemos, que podemos confiar en ellos, son los 66 libros que tiene la Reina Valera, ¿verdad? Son los que fueron inspirados por el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ya dijimos, escritos en un lapso de 1500 años, en tres idiomas distintos, hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Por 40 hombres de Dios. Pecadores, eran pecadores, pero la Biblia les llama santos porque estaban santificados o apartados para esto, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, tenemos aquí el 10:21, ¿verdad? Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Voy a tratar de apurarme porque me tardé un poco en la introducción. Dice, y has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo aquí, hermano, así como Dios me lo dio a mí, es que, bueno, aquí mire, quiero que vean, yo te alabo, Padre. Ahora, los testigos de Jehová dicen, Jesús no es Dios, Jesús está alabando al Padre. Bueno, también tenemos en la Biblia, tiene para escribir, porque no tenemos mucho tiempo así para estar viendo para atrás y para adelante. Apúntenle, Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 8, ¿verdad? El Padre, yo sé que son estudiosos ustedes, el Padre, ¿verdad? Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por Saúl, muy inteligente, Matilde, pues todos ustedes, no quiero dejar a nadie afuera, ¿verdad? También he escuchado a la hermana Jennifer, es muy estudiosa, y Ricardo, Matilde, Saúl y Hugo, ¿verdad? Les aplaudo, échenle ganas. ¿Cuánto dicen amén? Sigamos adelante. Pero lo que quería que usted, porque inmediatamente que vemos un texto como este, van a venir las sectas a decir, mire, ayer estaba yo en el teléfono, hermano, y ahorita ando all over the place, como dijo el gringo. Ahí me dispensa, ando all over the place. Estaba yo viendo el celular, hermano, y salió un anuncio en ¿cómo se dice? En el celular. ¿Dónde está Johanna? Ahí está Johanna. El anuncio parecía cristiano. Unas hermanitas que estaban diciendo, ¿te quieres acercar a Dios? ¿Quieres conocer la verdad? Contáctanos. Eran los mormones, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermano. Parecían cristianas estas dos. Parecían hijas de Dios. Y ustedes han visto eso. Hay que tener cuidado, hermano. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no es la iglesia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque tienen muchos dioses y los mormones están tratando de llegar a ser un dios ellos mismos, ¿verdad? Y para los mormones, hermano, el Jesús mormón, hermano, es hermano de Lucifer. Ese no es el Jesús de la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? El Jesús de los testigos de Jehová tampoco es el Jesús de la Biblia. Él es la encarnación de Miguel el Arcángel, la primera cosa que Dios creó. Cuando se murió en un palo vertical o en una cruz, después lo pusieron en una tumba y ahí los gusanitos se encargaron de comérselo. Ese no es el Cristo de la Biblia, ¿verdad? Hoy más que nunca, tú y yo tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Dice, pastor, ¿por qué está diciendo todo eso? Wow, le iba a dar una escritura. Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 8. Ahí el Padre está glorificando a su Hijo. Aquí vemos que 10:21, el Hijo le está dando la gloria al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y a ellos les encanta agarrar textos como este para decirte, si Él es el que está alabando al Padre, Él no puede ser Dios. Él está alabando a Dios. Pero allá en Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 8, tenemos al Padre diciendo que su Hijo es el que debe de ser adorado en el versículo 6. Y también vemos en el versículo 8, ¿verdad? O sea, Hebreos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Que dice de que el Padre le llama a su Hijo Dios, con D mayúscula. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por eso le doy ese texto, ¿verdad? Para que, si usted tiene curiosidad, véanlo, para que lo vean. Entonces aquí, yo te alabo, Padre, al Dios Padre. Por supuesto que Jesús adoraba al Padre, porque Jesús, cuando vino a la tierra, no dejó de ser Dios. Nunca se vaya usted a tragar esa mentira. Jesús vino a la tierra siendo Dios, murió siendo Dios y regresó al cielo siendo Dios. ¿Verdad? El Dios hombre.
¿verdad? Y cuando antes de venir a la tierra, el Padre es invisible. Si quiere apúntelo, 1 Timoteo 1:17. El Espíritu Santo, por supuesto que es invisible, es invisible también. El único de los tres que en el cielo vamos a ver es a Cristo, porque Él tiene por toda la eternidad ahora ese cuerpo físico que Él tuvo aquí en la tierra. Él lo va a retener en el cielo. Las huellas de los clavos para recordarnos que estamos ahí gracias a Él. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden hacer un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces Jesús como hombre, como judío, por supuesto que adoraba al Dios Padre. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Yo no terminé ni mi secundaria, hermano. ¿Verdad? Pero Él nos quiso revelar a usted y a mí. Mire, escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las han revelado a los niños, a los insignificantes como nosotros. Sí, Padre, porque así te hago. No se goza usted de que Dios le ha revelado a usted cosas que hay mucha gente que con todo su estudio y sabiduría no las comprende. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al Señor en esta bendita tarde. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. No alcancé a terminar mi secundaria, hermanos. No importa. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo no hace nada que Él no quiere. El Hijo es soberano. El Hijo no va a hacer lo que tú quieres que Él haga. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos predicadores que, mira, declaran de este modo, decretan de este modo, y el Hijo va a hacer. No, Él es soberano. Él no hace lo que tú quieres, Él hace lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Si le puedes dar un aplauso al Señor por esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Él hace lo que Él quiere. Y eso, hermano, lo tenemos que entender, porque en la iglesia pentecostal estamos equivocados en esa área. Nosotros podemos torcer la mano al Señor y hacer lo que haga esto. El Señor no hace solamente va a hacer lo que Él quiere. Y te va a dar los dones que Él te va a dar, no los que tú y yo queremos. ¿Dónde dice eso? ¿Están listos para contar? 1 Corintios 12:5 dice eso. Que Él le va a dar a cada quien el don que Él le quiere dar. Así de fácil, así de sencillo. Queremos creer lo que dice la palabra, no dejarnos guiar por lo que dice el loco del pastor fulano y sultano. No, la palabra de Dios. ¿Verdad? Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios verdad, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. ¿Cuánto dicen amén? Apúntelo. Romanos 3:4. Entonces Él es soberano. Pero si tú y yo pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. ¿Será la voluntad de Dios salvar a tus hijos y a tus hijas? Fíjense, sí, la promesa. ¿Dónde está esa promesa? Hechos 16:31. Apúntenlo. Pero también hay otra parte de la escritura. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9. Pero que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si tú estás pidiendo por la salvación de tus hijos, el Señor lo va a hacer. Pero también tus hijos tienen que responder al Evangelio. El Señor quiso salvar a Judas, pero Judas no se dejaba. Ora para que tus hijos y tus hijas, tus hermanos y hermanas respondan a lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor en esa bendita tarde. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo es soberano. Pero tú conoces ya al Padre. ¿Por qué? Porque tienes una relación con el Hijo. El Hijo te lo ha revelado al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú conoces a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Los musulmanes, den un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén?
Los musulmanes matan porque creen que hacen la voluntad de Dios. Están equivocados, hermano. Creen que conocen a Dios. Es más, los judíos que tienen la religión verdadera, porque el judaísmo no vamos a decir que es la religión verdadera, pero se quedó a medias. Le faltó el Mesías y le faltó el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Aún ellos son una religión a la mitad. Pero tú y yo debemos de considerarnos afortunados de que conocemos a Dios, porque tenemos no la mitad de la revelación, la tenemos toda. Y tenemos al Mesías. El Mesías no nada más era para los judíos, era también para los gentiles. Y tú y yo conocemos a Dios ahora. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen? Tú y yo tenemos vida eterna. Tú y yo conocemos la verdad. Tanta religión que hay en el mundo, ¿cuál será la verdad? Cristo es la verdad. Solamente Cristo salva. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor en esta bendita tarde. ¿Cuánto dicen amén? Y si tú tienes a Cristo, tú tienes la salvación. ¿Verdad? No estás viendo a ver si ojalá la pueda obtener. No, si tienes a Cristo, tienes la salvación. Pero tienes que nacer de nuevo. ¿Verdad? Si no nacemos de nuevo, hermano, ¿qué es lo que le dijo aquí en la historia? ¿Se acuerdan? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le dijo ahí, ok, un sacerdote y luego un levita y luego al final un samaritano que ustedes desprecian. ¿Quién de los tres crees tú que hizo la voluntad de Dios? El último, el samaritano. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Saben la respuesta? Pero ve y hazla, ve y vívela, ve y practícala. Y así tú y yo conocemos la verdad. Pero de nada nos sirve si no la practicamos. Cuando dicen amén, dan un aplauso al Señor en esta tarde. Lo que dice el Señor de Dios. ¿Verdad? A quien Él se lo quiso revelar. Y Él quiso revelarte su Hijo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que tú ibas a existir. Él sabía que tú ibas a nacer pecador, pecadora. Pero Él te quiso revelar a Jesús. Qué grande es la misericordia de Dios. ¿Verdad, hermanos? Dice que yo le doy gracias a Dios que al venir aquí, pues, a este país, ¿verdad? En México se lo voy a decir. Me hubiera costado mucho trabajo encontrar a Jesús. ¿Cuántos aquí dicen amén? En México me hubiera costado mucho trabajo conocer a Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermano Hugo? ¿Por qué? Porque allá predomina el catolicismo. Vine a este país y aquí conocí a Cristo. Y yo conocí a mi esposa y a mis hijos y le tengo mi negocito y tengo mi iglesia. Gracias, yo le alabo todos los días. Pero le alabo sobre todo porque Él me dejó conocerle. ¿Verdad? Se goza usted también de que usted le conoce, debe de gozarse de que usted le conoce. Aquí es más fácil conocerlo porque hay mucha iglesia evangélica en México. Ya las hay también, pero en comparación con el catolicismo predomina la iglesia católica y es tradición, ¿verdad? Y es la verdad, pero a medias. No es toda la verdad, es la verdad a medias. Usted y yo conocemos la verdad enteramente. ¿Verdad? Pero de usted y de mí depende si la vivimos o no la vivimos. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces yo le doy gracias al Señor de que al venir aquí yo pude conocer a Jesús. Yo no sé usted, ¿cómo le dará a usted la gracia al Señor de que usted al venir aquí conoció a Cristo aquí? En México nos hubiera sido muy difícil, hermano. La hermana Jennifer lo sabe, ¿verdad? Es muy difícil allá, hermano. Muy difícil, pero que gracias a Dios que... Miren, pudimos haber estado en China, donde ellos se reúnen escondidas. Pudimos haber estado allá en Nigeria, hermano, donde los están matando a manos llenas. Pero estamos aquí en Los Ángeles, donde estamos libres. Aprovechemos y seamos agradecidos con el Señor de que no estamos donde aquellos están, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Hablemos de la gente del Señor, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, hermano? ¿Cuánto dicen amén? Vamos al versículo 23. Al 23, ¿verdad? Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros ven. ¿Veis? Oh, qué bienaventurados son ustedes que me pueden ver a mí, que pueden ver los milagros que yo hago, que pueden ver mi aspecto, que pueden oír de mi propia boca, de mi propia voz, mis enseñanzas. Bienaventurados son ustedes. Nosotros nunca lo hemos visto, nunca lo hemos oído, y somos todavía más bienaventurados que ellos. ¿Sabía usted eso? Porque, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús a Tomás? Tomás, tú creíste porque viste.
¿verdad? Pero bienaventurados aquellos que sin verme creyeron en mí. Usted y yo tenemos una bienaventuranza que ni usted y yo nos imaginamos lo bienaventurados que somos, hermano, porque estamos creyendo en Él por pura fe. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Por pura fe. Volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Oh, bienaventurados son ustedes que me están viendo, que me están viendo hacer milagros, viendo tocar gente, viendo abrazar gente, viendo amar gente, viendo ministrarle a la gente, viendo sanar gente, viendo ayudar gente, viéndome y oyéndome predicar la palabra, viendo mis milagros, ¿verdad? Versículo 24, porque os digo, muchos profetas, pudieran ustedes nombrar algunos de ellos, Ezequiel, ¿verdad? Jeremías, Daniel, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Hay profetas mayores, profetas menores, porque os digo que muchos profetas, ellos que mencioné, y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, o sea, verme a mí y oírme a mí, y no lo oyeron, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Versículo 25, dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, dice nada más con qué tontería vino a salir ese, ¿verdad? ¿Por qué? La pregunta es buena. ¿Cómo se puede? ¿Se acuerdan ustedes? La hermana Adelita lo dijo. Dice, el carcelero romano vino a Pablo y le preguntó, ¿verdad? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Pero ¿por qué fue que él preguntó eso? Porque en la cárcel, injustamente, estaban ellos en la cárcel, injustamente, y no estaban echando carnes. Allá en Michoacán decimos así. ¿Saben qué es echando carnes? Diciendo malas palabras. No estaban maldiciendo, no estaban como limones ahí todos amargados, ¿verdad? No, injustamente estaban encerrados ahí, hermano, pero estaban alabando al Señor. Amén. Y aquel carcelero, hermano, vio el testimonio, diga conmigo testimonio, el testimonio de ellos. Y al ver el testimonio de ellos dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Te piso los callos, me los piso a mí también. ¿Cómo está tu testimonio delante de la gente? ¿Cuánto dicen amén? Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Tengo que ponerte aquí y ponerte en tus manos. ¿Cómo está tu testimonio delante de la gente? Este carcelero se convirtió, hermano, a Cristo por el testimonio de Pablo. ¿Cómo está tu testimonio en esta hora? Me está haciendo sentir incómodo, pastor, yo sé. Pero es necesario que te sientas incómodo. El Señor quiere que pienses. ¿Cuánto dicen amén? Porque Él quiere que tu testimonio sea bueno. Porque este carcelero se convirtió porque el testimonio de Pablo y de Silas era bueno. Si tu testimonio y el mío no es bueno, no se va a convertir nadie. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es muy buena. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. El problema fue la intención. La pregunta es buena, pero la intención era mala. Y le dijo para probarle. ¿Se fija? La intención. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué tipo de intenciones está lleno tu corazón? Dios me ayude también a mí. Padre, ayúdame a mí. Aquí delante de ustedes se lo digo. Ayúdame también a mí, Señor. Ayúdame, Padre. No podemos ver un homeless ya todo mugrosito porque ya lo estamos juzgando. ¿Verdad? Ay, quiero entrar aquí para comerme mi desayuno aquí en este restaurante que está entrando. Aquí va a apestar aquí. Y si lo apesta en el lugar, hermano. Un día entró un homeless a un pollo loco. Híjole. El pollo loco está grande así, ¿no? Aquí el que está aquí en la Sepúlveda, ustedes lo conocen. Y entró este camarada y yo soy así medio. Y oía muy mal, ¿no? Y todo el restaurante quedó bien apestoso, ¿no? Ya nos sacaron. Ya vino una de las trabajadoras ahí, ¿verdad? Y empezó con un Lysol, ¿cómo se llama? Con uno de esos. Por todos lados, pero no le sirvió. Me tuve que salir, mejor me llevé mi comida. Pero yo creo que no soy culpable, a lo mejor también usted, de que cuando vemos así a un hombre así o a una mujer así, somos muy rápidos para juzgarlos. ¿Verdad? Dios nos ayude. Dios me ayude y Dios le ayude también a usted. ¿Verdad, hermanos? Entonces, la pregunta era buena. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué cosa, como dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La salvación no es por lo que hacemos, pero también hay algo que hacemos para heredar la salvación. La salvación la podemos heredar
cuando hacemos, el Espíritu de Dios está aquí en la tierra, ¿verdad? Para convictar al mundo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Para encender la luz. ¿Se acuerda que le dije el otro día? Para encender la luz, ¿verdad? Usted y yo estábamos en las tinieblas, hermano, pero el Espíritu de Dios prendió la luz. Solo Cristo te puede ayudar. Estás perdido sin Cristo, solo Cristo te puede ayudar. ¿A cuántos de aquí que estamos aquí nos iluminó el Espíritu Santo? Levante la mano. A mí me iluminó, hermano. Levante la mano, póngala arriba. Yo estaba en un baño en julio de 1989, tú, Javier, ahí en la exposición donde vivía con tu cuñado. Y me había aventado un gramo de cocaína, hermano, y pues ya había yo soltado hemorragia de sangre, que ya yo tenía hasta miedo, sonarme la nariz, porque no me podía sonar la nariz porque se me venía toda la sangre. Y allí en ese apartamento número 2 de la exposición, ahí donde el cuñado era manager, el cuñado de Javier, ¿verdad? Ahí un julio, no sé qué día era, pero era julio del 89, como a las 2, 3 de la mañana, yo creo. No podía dormir. Andaba yo así, bien eléctrico, ¿verdad? Y yo, en ese momento, hermano, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, sentí una parálisis y un dolor aquí en el corazón de que ya me llevó. Y me voy a ir al infierno, yo no puedo ir al cielo. Yo sabía, hermano. Y es ahí cuando hablé con Cristo. Allí el Espíritu de Dios prendió la luz. Y ahí reconocí, estoy perdido. Estoy perdido. No voy a ir al infierno y solo Cristo me puede ayudar. Y me acordé de Jimmy Swaggart. Que Jimmy Swaggart, gloria a Dios, hablaba de este Cristo que podía cambiar las cosas. El Hijo de Dios, que murió, pagó por mis pecados y resucitó al tercer día para salvarme. Y le hablé a este Cristo del que hablaba Jimmy Swaggart. Señor, yo oí a Jimmy Swaggart decir: si tú me puedes ayudar, ayúdame. Y que me ayuda, bro. Y por eso estamos aquí predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Me decía tú, Javier, el cuñado, ¿verdad? El cuñado de Javier, hermano de Laura, el cuñado de Javier y mi primo, me decía: ya se te va a pasar la moda esa que traes de aleluya. Hasta ahorita van 36 años y no creo que se me va a pasar, hermano. Vamos a seguirle hasta que nos muramos. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor me rescató, Él prendió la luz. Yo me acuerdo que Matilde me dijo a mí que ella se encontró un tratado tirado en el suelo y lo leyó, ¿verdad, hermano? Y creo que fue ahí donde el Señor prendió la luz, ¿verdad? Prendió la luz. El Espíritu de Dios prendió la luz. ¿Te acuerdas el día que el Espíritu de Dios prendió la luz en tu vida? Nunca te olvides de eso. Atesora ese día. Atesora ese día. Dale gracias a Dios por ese día. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, he aquí, en la pregunta, ¿verdad? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, la pregunta era buena, pero la intención era mala, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Verdad? Versículo 26. Y ya dijimos que qué se hace para heredar la vida eterna. Mucha gente se va de rodillas haciendo mandas para heredar el favor de Dios. Los mormones, hermano, no toman café, hermana Jennifer, no toman café, no toman Coca-Cola. Esa es parte de heredar la vida eterna. Se ponen ellos unos calzones especiales en los que desde aquí, hermano, hasta la punta de los pies, el mameluco que se ponían los niños se lo ponen ellos por abajo de su ropa. Son calzones especiales, ¿verdad? No dejan entrar si tu hijo es mormón, tu hija es mormona, no te dejan entrar al templo a ver que se casen. Y ahí les va, hace muchos años atrás, practicaban relaciones sexuales ahí en el templo de los mormones, ahí enfrente del altar. Así de torcida está esa mugre. ¿Cuánto dicen amén? Pero mucha gente te va a decir: no hables de eso. Hay que alertar al pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque yo me encontré a estas mujeres el sábado, hermana Matilde, ayer, y parecían cristianas invitando a un culto. Eran mormones y no, están invitando al templo del diablo. ¿Cuánto dicen amén? El Señor tenga misericordia, ¿no? Pero el Señor, ¿verdad? Encendió la luz. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu de Dios está aquí en la tierra para glorificar a Cristo. ¿Verdad? El propósito de Cristo es exaltar al Padre.
El propósito del Espíritu de Dios es exaltar al Hijo. El propósito del Padre, Hebreos capítulo 1, versos 6 al 8, es exaltar al Hijo, y el del Espíritu exaltar al Hijo. Pero el propósito de Cristo es exaltar al Dios Padre. ¿Cuánto dicen amén? Y si tú te das cuenta en la Biblia, no encuentras realmente que el Espíritu esté trayendo gente hacia Él a adorarle. Por supuesto que es adorado porque es parte de las tres divinas personas, y al adorar al Hijo y al Padre estás adorando al Espíritu también. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Nada más estoy diciendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero el trabajo del Espíritu de Dios es encender la luz para que el pecador pueda entender que está perdido y que solo Cristo le puede ayudar. ¿Verdad, hermanos? Y entonces, ¿qué hace uno para recibir la vida eterna? O sea, según la pregunta, ¿qué hace uno para recibir la vida eterna? Uno reconoce cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, enciende la luz y nos hace ver que estamos perdidos sin Cristo. Y respondemos y decimos: Señor, tiene razón, estoy perdido sin Cristo, ayúdame, Señor. Que tu Hijo Jesús, que murió por mí, me salve, me perdone, me salve y me limpie. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y luego también el Espíritu de Dios hace algo más. El día que tú aceptas a Cristo, tú eres salvado instantáneamente, tú eres justificado instantáneamente. Pero comienza un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? A ver, ¿quién me puede decir? Es un campo, ¿cómo? Santificación. Den un aplauso aquí a mi pecho. Santificación, ¿verdad? A ver, la salvación y la justificación es instantánea, pero la santificación es un proceso de toda la vida. Por eso es que todavía la riegas, y por eso es que todavía la riego también yo, porque estamos en ese proceso de la santificación. ¿Verdad? Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo les? Okay, estás haciendo una pregunta acerca de cómo se hereda la vida eterna, ¿correcto? La respuesta está en la Escritura. Mira lo que dice ahí. Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cuánto dicen amén? En la ley. ¿Cómo lees? La respuesta está en la Escritura. Está haciendo una referencia a la ley de Moisés, ¿cierto? Pero tú y yo sabemos de que la ley de Moisés no la podemos guardar ni tú ni yo ni nadie. ¿Verdad? Ustedes saben eso, ¿verdad? Aquí te va un verso para apoyar eso, apúntalo. Santiago 2:10, ¿verdad? Dice que si tú y yo pudiéramos cumplir toda la ley, pero rompiéramos un solo mandamiento, lo romperíamos todos, hermano. ¿Verdad? Es por eso que Cristo tuvo que venir, ¿verdad?, para salvarnos. No hay un problema con la ley, el problema es que no la podemos guardar nosotros. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces, la respuesta para la salvación está en la palabra, en lo que tú lees en la palabra, ¿verdad? En lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor. Esto, calla, le voy a tener que hacer una segunda parte. Sí, te voy a decir por qué. La semana que te la hacemos una segunda parte. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda, fíjate, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo contestó el hombre que hizo la pregunta. Quiere decir que sí sabía. Sí. Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sabía la respuesta. Verso 28, a ver, y le dijo Jesús, ¿verdad? Bien has respondido, lo sabes, pero no es suficiente con que lo sepas. Haz esto, ve y vívelo, ve y practícalo y vivirás. Y ese es el problema. Muchos sabemos que Cristo salva y que solo Cristo salva, pero muchos no queremos, aún dentro de la iglesia, no queremos entregarle toda nuestra vida, todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida y de nuestro ser. Hay cosas que estamos todavía: mira, Señor, de los closets de mi casa, donde tengo escondidos todos los pecados, aquí están las 10 llaves de los 10 closets, Padre, pero yo nada más te voy a dar 8 de las llaves. Yo me quedo con el closet número 8, el 9 y el 10, porque ahí es donde saben más machín, lo mejor. Ahí están las botellas, ahí está la pornografía, o lo que sea. Pero Dios quiere que le entreguemos las 10 llaves de los 10 closets de tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Amén. Verso 29, le voy a hacer una segunda parte. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿verdad?, dijo a Jesús. Fíjese, a Jesús, al Dios manifestado en carne, le quiso ver la cara de todo al Dios manifestado en carne. Pero tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Tú que estás aquí, tú que nos estás viendo, no vas a hacer eso. No lo hagas. No vas a ganar, te va a ganar Él. Él es Dios.
¿verdad? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjese nada más, se quería pasar de lanza. Versículos 30 y 31. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, ¿verdad? Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. El sacerdote estaba en medio de Dios y del hombre pecador, del judío pecador. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ¿verdad? Cuando yo lo leí, porque yo era católico, yo entendí, yo pensé que estaba hablando de un sacerdote católico, pero en el contexto está hablando de un sacerdote judío, ¿verdad? Aconteció que descendió por un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de largo. Este religioso no le importó, ¿verdad? Como verso 32, ¿verdad? Asimismo un levita, los de la tribu de Leví, ¿verdad? Una tribu muy especial, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Verso 33. Pero un samaritano, una basura, un perro, o sea, porque así los consideraban a ellos, una basura y un perro a los samaritanos. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, ¿verdad? Se acercó. Nosotros no se acercaron, le sacaron la vuelta, pero este samaritano se acercó a él y viéndole, nosotros, qué curioso, ¿verdad? Que apartaron la vista y vieron para otro lado, se hicieron de la vista burla. ¿Cuánto dice la mente? Pero este hermano le vio con atención y fue movido a misericordia, se conmovió en su corazón, ¿verdad? Dios nos ayude cuando veamos una necesidad, no voltear para otro lado, pero a dejar que el Espíritu de Dios nos conmueva y nos ayude a ayudar a esa persona, ¿verdad? Versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, manos a la obra, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37. Él dijo: el que usó de misericordia, el que tuvo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, obviamente tú conoces la respuesta. ¿Para qué te haces el tonto? Es lo que le dijo. Jesús le dijo: ve y haz conmigo. Deja de jugar juegos, ve y haz conmigo. ¿Cuánto dicen amén? 38, ¿verdad? 38. Aconteció que yendo de camino entró. Bueno, allí ya entra otra historia, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo resumir. No sé si le haga una segunda parte o a ver. Yo creo que sí debiéramos. Le voy así, ¿por qué? Porque el hombre dijo que la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está la pregunta? Otra vez si me dan la pregunta, ¿qué será entre el verso 31? Déjame ver. No es el 31. Más atrás, 28. Espérame. 27. Ahí. Sí, ¿verdad? Mira, ve el 26. Dice, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, la pregunta fue: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Buena pregunta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, la palabra de Dios tiene la respuesta, en la palabra escrita encuentra la respuesta. ¿Cómo lees? Verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahí déjame ese ahí el 27, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Jesús le dijo: bien has respondido, ¿verdad? Ve y haz eso, y ve y haz eso y vivirás, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y me llamó la atención, hermano, de que el hombre aquí dice: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y era una manera de resumir los 10 mandamientos. ¿Cuánto dicen amén?
Los primeros mandamientos tienen que ver con Dios, ¿verdad? ¿Y creen que nos la podemos aventar ahorita? En 2 minutos lo puedo hacer, creo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Si sentimos que lo agarramos así medio correteado, le hacemos una segunda parte, no hay problema. Mire, ahí en Éxodo 20, ¿verdad? Habla de los 10 mandamientos. Quiere decir que una manera de resumir los 10 mandamientos es amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, no le voy a ofender a Él. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, tampoco le voy a ofender a mi prójimo. ¿Se fijó? Vamos a leerlo, miren. El capítulo 20, ¿verdad? Aquí de Éxodo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas ni debajo de la tierra. ¿Verdad, hermana Miguel? No te inclinarás a estas imágenes o estatuas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Le está llamando maldad a la idolatría, que visito la maldad de los padres sobre de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está diciendo que ser idólatra, andar adorando imágenes e ídolos es algo aborrecible delante de Dios. Lo está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Todavía está hablando de nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí está otro que tiene que ver con Dios también. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿verdad? Hasta ahí, hermano, del capítulo, de aquí de este capítulo 20, versículo 1 al 11, son mandamientos que tienen que ver con Dios. Ahora fíjese cómo cambia mandamientos de nuestra responsabilidad. Los primeros eran para con Dios, ahora son para con nuestro prójimo. ¿Cuánto dicen amén? Aquí va. En el 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. ¿A quién? Al ser humano, al hombre, a la mujer. No cometerás adulterio. O sea, no engañarás a tu esposa, no engañarás a tu esposo. Y sabemos que la podemos engañar con el pensamiento. Sabemos eso, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Que me retrocedo, no matarás. ¿Se acuerdan en el sermón del monte? Jesús dijo, ustedes vieron que fue dicho no matarás, pero yo os digo que si estáis enojados con tu hermano, ya lo habéis matado. ¿Cuántas veces matamos con la lengua? ¿Sí? ¿Verdad? Y no cometerás adulterio. Y no hemos cometido adulterio, algunos tal vez físicamente, pero espiritualmente con nuestros ojos ya nos hemos metido con aquella y con aquella y con aquella y con aquella, hermano. Dios nos ayude. ¿Cuánto dice amén? No hurtarás, no robarás. Fíjate, estos tienen que ver con, los primeros eran con tu padre, ahora son con tu prójimo. ¿Verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y este es el que más cometemos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás de tu hermano, de tu hermana. No hablarás de tu tío, de tu tía, de tu madre, no hablarás de nadie más. Y es lo que más nos encanta hacer.
¿Cuántos dicen amén? Y yo soy culpable de eso y también tú lo eres. Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no codiciarás. A veces nos ardimos de envidia, ¿verdad? ¿Por qué fulano de tal tiene y por qué yo no? ¿Verdad? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, perdón, ni su criatura, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Entonces, creo que ya pudimos, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí es que si amamos a Dios, si verdaderamente le amamos a Dios, no lo vamos a ofender, ¿verdad? Vamos a guardar el sábado, que para nosotros el sábado es el domingo, aunque hay gente que no le gusta. A los adventistas no les gusta eso, hermano, pero la iglesia del Nuevo Testamento se comenzó a reunir el día domingo, ¿verdad? Les voy a dar la cita, apúntenlo. Creo que es primera de Corintios 16, versículo 2, creo, alguien busca, no quiero estar mal. Y hay otra que está, creo que en Hechos 20 y versículo 7. Alguien búsquelos, no quiero estar mal. Alguien búsquelos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si amo a Dios, no voy a adorar a otros dioses. Y otros dioses para mí, escúchenme bien, es importante. Otros dioses para mí pueden ser, no voy a darle al Señor su dinero, voy a irme a gastar en un concierto a otra parte, voy a ir a un partido, hoy no voy a la iglesia, hoy voy a irme a echar unas heladas viendo un partido de fútbol. Esa es idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Perdóname que se lo diga, pero es idolatría, ¿verdad? El Señor me está bendiciendo con mi trabajo, pero yo voy a trabajar más porque quiero más dinero. El dinero es mi ídolo. Si algo se interpone entre Dios y yo, es un ídolo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Con todo respeto, ¿verdad? El católico tiene el problema de las imágenes y de las estatuas. Nosotros también tenemos ídolos, pero son diferentes. Pero que Dios nos ayude. Y si amamos a nuestro prójimo, yo no voy a envidiar a Ricardo, yo no voy a desear a la mujer del hermano, de la hermana. Entonces, el hombre tenía razón. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, no le vamos a ofender. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tampoco vamos a ofender a nuestro prójimo y tampoco vamos a ofender a nuestro Dios. Y es una manera de guardar los 10 mandamientos, de esa manera. ¿Los vamos a guardar perfectamente? No. Santiago 2:10. Cristo los guardó por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y Él nos lo regala como un regalo gratuito. Cuando tú y yo le aceptamos como Señor Salvador, Él dice: pon esto a tu cuenta. Yo guardé los mandamientos por ti, y es como que tú los hubieras guardado. ¿Cuánto dicen amén? Así dice la palabra, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Pero sobre todo, ¿verdad? No es el que si hacemos obras o no hacemos obras, es a reconocer que somos pecadores, que solo Cristo nos puede salvar y entregarle nuestra vida a Cristo, que es lo que nos va a salvar. Quiero decir, si estamos agradecidos con Cristo, pues vamos a tratarle bien, por agradecimiento a Él, nada más. No porque vamos a obtener la salvación, ya la tenemos, pero porque el pecado fue lo que puso a Cristo en la cruz, hermano. ¿Usted cree que le haya dolido a Cristo el ser clavado en una cruz? Entonces, si el pecado fue lo que lo mató a Cristo, el pecado nuestro, el tuyo y el mío, tratemos de no pecar, porque eso fue, hermano, lo que lo ofendió. Eso fue, hermano, lo que lo puso en la cruz. Tratemos de portarnos bien. Él te lo va a agradecer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Vamos a cometer errores, vamos a cometer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedir perdón, vamos a sacudirnos las rodillas y vamos a levantar. Padre, perdóname, soy un bruto, ayúdame. Ayúdame a dejar de ofenderte, Señor. Ayúdame a dejar de ofenderte. Y a seguir adelante. A seguir adelante. ¿Cuánto dicen amén? Pónganse de pie. Quiero decirles algo más, porque a veces los oigo a ustedes, hermano, y tengo que decirles, pónganse de pie. Quiero decirles algo, quiero que me escuchen con mucha atención. Hay veces que nos arrepentimos de los dientes para afuera. El arrepentimiento tiene que ser de todo corazón, dejarlo de hacer. ¿Cuánto dicen amén? Dejarlo de hacer, ¿verdad, hermano? Si tú has confesado un pecado pero sigues en él, no te has arrepentido, necesitas dejarlo de hacer. Pero quiero decirte también esto:
Si tú le has pedido perdón al Señor por un pecado que has cometido, fíjate, quiero que me oigas, y verdaderamente has hasta derramado lágrimas, Padre, la regué aquí. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Verdaderamente te has arrepentido. El diablo no quiere que tú sepas que estás perdonado. El diablo quiere que te sientas culpable. El diablo quiere que tú no aceptes el perdón que ya Dios te dio. ¿Qué hace el Señor? Dice que cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos agarra, hermano, y nos lanza al mar, al mar de su olvido. Él ya no se acuerda más. A lo profundo, si no sé qué parte está en Miqueas o en uno de esos, en uno de esos libros está. Yo sé que está allí. ¿Cuánto dicen amén? Pero el diablo dice, no, tú no vales la pena. Tú no eres digno de estar ahí. Tú no eres digno de estar con ellos. Tú no eres digna de estar con ellos. Tú eres digna de estar ahí. Si tú te has arrepentido, has pedido perdón, estás en el lugar correcto. Y no le permitas al diablo ponerte esas mentiras en tu cerebro. Si te arrepentiste, ya Dios sepultó ese pecado y no se acuerda más. Si Él no se acuerda más, ¿por qué te acuerdas tú más de esos pecados? ¿O por qué dejas que el diablo te lo recuerde y te siga molestando y fregando? Si tú ya te arrepentiste, ya estás perdonado. ¿Cuánto dicen amén? No le hagas caso a Chamuco, pero hazle caso a la palabra. Fíjate lo que dice la palabra, ahí te va. Si tienes manera de apuntarla, apúntala. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado. Confesaste el pecado, ya el Señor ya se olvidó de él. No le permitas al diablo seguirte condenando. ¿Cuántos dicen amén? Acepta el perdón del Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero verdaderamente arrepiéntete y apártate. Acepta ese perdón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Señor, te damos las gracias en esta preciosa tarde, Señor. Damos las gracias por tu palabra, Señor. Sella este mensaje. Te doy las gracias porque yo no pensaba que lo iba a poder terminar. Creo que sí lo puedo terminar. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu misericordia. Bendícenos a cada uno. Sella este mensaje a nuestros corazones, Padre. Sella estos principios a cada uno de nuestros corazones en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos. Te damos las gracias, Padre. Ayúdanos a ver cuán bienaventurados somos, porque creemos en un Cristo que nunca hemos visto, pero que sabemos que existió, porque la historia sí lo dice. Historiadores mundanos, Flavio Josefo habló de Cristo, de su vida, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección. Todo eso está en la historia. Y sabemos que podemos, Señor, confiar en tu palabra. Tu palabra es la palabra de Dios, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ella está pensando en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén y amén.